Tienen también el tema de sus florecitas, todo, tienen unos pequeños miradores y son unas pequeñas casitas que no sobrepasan los más de 2 pisos. Precisamente no recomiendo venir por acá si ustedes bajan por la noche. Nos place volver de nuevo otra vez a Lisboa, a volver a grabar aquí a la ciudad, que esconde muchísimos rincones que nosotros vamos a poder poco a poco, pues, porque como es una ciudad tan grande, poder experimentar y recorrer y darnos cuenta cómo es que vive toda su gente. Vamos a revivir como un poco de la historia, no sé, en Latinoamérica. Yo creo que muchos se acuerdan de la serie del Chavo del Ocho, que son las vecindades. Pues muchos países europeos no son ajenos a esto y también están aquí con todo este tema de las vecindades, solo de que ahora en la actualidad quedan solo unas pocas. Unos barrios bastante puntuales y que como este ciclo o este tema de todo lo que tiene que ver las vecindades, o bueno, acá también se les conoce como villas, comenzaron a efectuarse desde el siglo XIX. Ustedes y yo vamos a mirar a ver qué va a pasar el día de hoy, en este día soleado, y vean con esas cascadas que tenemos allá de fondo. Así que bueno, vamos para allá. Como no es un fin de semana, estamos entre semana, yo creo que aquí así nos podemos dar cuenta de cómo es la vida cotidiana en la capital. La gente en los parques, bueno, porque todavía pues está haciendo calor, pero aproximadamente entre las 6 y 7 de la noche todo este parque de acá se llena de gente. Mucha gente caminando, otros en los parques descansando, almorzando. Bueno, ya es una vida cotidiana entre semana, ya es lo que es el fin de semana, como decimos en Colombia, el despelote. Dícese de generar la locura, algo así. Miren cómo es como en medio de estos dos edificios, de este que está acá y este que está acá, y ya es un camino hacia poder entrar allá a la quinta. Dice que también esta es una de las más bonitas y que pues se encuentra abierta. Vamos a revisar a ver qué nos vamos a poder encontrar, pero se ve bonita. Vamos a mirar a ver. Miren lo bonita que está. O sea, son como cuando uno veía el Chavo, que eran las personas que vivían en quintas, así como en todos juntos. O sea, esta es la única entrada que hay, y la única salida, pero todavía dicen que es muy bien conservado y que todavía las personas viven acá, y tienen también el tema de sus florecitas, todo, tienen unos pequeños miradores y son unas pequeñas casitas que no sobrepasan los más de 2 pisos, y es todo del mismo color porque todavía sigue conservando como en las puertas y en las fachadas toda la historia. Entonces miren cómo es pequeñita, pero se ve que es muy agradable. Me recuerda la historia de en esos tiempos. Bueno, y miren cómo es la entrada. Estas quintas son también en Latinoamérica, son muy conocidas, solo que creo que les voy a dejar aquí unas fotos de cómo es en Latinoamérica, porque son muy coloridas, casi siempre no tienen los mismos colores, y es muy diferente porque a las afueras, entonces ese lugar ahí que ustedes veían era que son como patios grandísimos. Entonces ahí la gente sacaba la ropa, y entonces lo que lo diferencia es que las señoras
se ponían a pelear directamente porque que les ponían la ropa al lado de otra. Entonces por eso era que resultaban mucho las peleas de, bueno, como son digamos como las quintas en Latinoamérica, porque ese patio que hay ahí lo utilizan para hacer eventos, fiestas, colgar la ropa, tener el perro amarrado, tener matas. O sea, es un poco diferente, pero vamos a revisar a ver cómo es que son las otras acá en Lisboa. Miren esta, acá llegamos a, no sé si me escucharán bien, esto se llama Vila Berta. Esta es otra de las villas, o bueno, otra de las vilas como les dicen acá, vecindades como les decimos nosotros en Latinoamérica. Y miren cómo se ve bonita la vista, es realmente bonito y llamativo porque es una entrada pequeñita. Ahí ya tienen como casitas de 2 pisos, tienen el miradorcito, las matas, las flores, y acá también tienen otros como una especie de salida hacia como una especie de mirador mucho más largo donde las personas vienen, se sientan, pueden comenzar a caminar, muy bonito. Y acá también termina con una casa frontal, miren allá, en Europa todas son del mismo color. No se genera como tanta bulla, como tanto ruido. Bueno, eso sí, pero porque ese carro está cargando ahí, eso, pero el resto, miren allá estas cositas, eran como los desagües de ahora años, pero bonito es acá, está realmente interesante. Y además pues no había llegado a ver como miradores así abiertos como antes. Vila Berta 1909-1911. Y miren la imagen como era esto antiguamente, como que toda la gente unida. Y bueno, y también tiene pues diferentes apoyos de entidades. Cuenta como un poquito quién lo fundó, en qué año fue construido, que no hemos podido dar con ella. Y es que como esto tiene tantas entradas, o sea, pues miren esto acá, casas que están totalmente abandonadas. Ah, ok, sí, es que es esta referencia. Sobre a rua está lá em cima. Acá, encima. Ah, ok. E a vila é portão. Ah, ok. Desean venir a Lisboa. Lo recomendable es que se vengan como preparados para caminar, porque siempre es muy elevado, siempre es muy parado. Todo lo que quieran hacer va a ser casi siempre en subida. Vamos a encontrar con ella, casi que no logramos acomodar con ella. Y es una vila muy bonita, porque es un color todo unificado. Miren, todos viven acá. La imagen es bonita. Y que lo llamativo son también acá las escaleras, que lo que hacen es cruzar a las diferentes viviendas. Muchas personas se notificaban de que pues venían como a visitar el tema de acá, que era un punto importante. Miren allí observamos también el correo como para todos. Y miren ahí, son casitas pequeñas como de 2-3 pisos, y ven todos como en la unidad y todos sacando la ropa allí y demás. Y ahí también tienen para que pongan los correos. Oiga, está bonito, para poder ver, digamos que como realmente cómo es que todavía sigue viviendo los portugueses de ahora tiempos. Pero mire que allá también lo han puesto, digamos que no solo sean como las viviendas, sino que también tenga el arte, las pinturas. Hemos visto también algunos grafitis bonitos. Los voy a poner pues un poco en contexto. ¿Por qué se crean estas villas o qué pasa con estas villas, estas quintas, como ustedes lo quieran llamar?
Esto surge, bueno, en Portugal en el siglo XIX, que todo personas de mano de obra, los obreros, así como todos nosotros, era donde vivían por periodos bastante largos, ejemplo 1, 2, 3 años. Se alquilaban a las personas que venían directamente del campo. Por ejemplo, en esa vila en la vila de Vila Berta, en la parte de arriba, las personas realmente, en ese miradorcito que yo les mostré ahora, ahí era donde vivía la gente, como se puede decir, como más acomodada, y en la parte de abajo era donde vivían pues las personas de la clase obrera, de la clase trabajadora. Esta es una de las vilas como más famosas, más típicas y más grandes, se podría decir. Esa es Vila Sousa, ahí el nombre lo dice. Claro que está cerrada y bueno, no sabemos si quizás vamos a poder ingresar porque a lo largo con el tiempo esto se ha vuelto mucho más privado. Eso fue fundado en 1899, reconstruida, porque esta casita que ustedes ven ahí de 1, 2, 3, como 4 pisos, todo esto se cayó cuando hubo el terremoto de Lisboa. Lo que sí para mí ha sido una de las más bonitas, primero por la parte estructural, que todavía sigue viviendo gente ahí, y segundo por la fachada, todavía sigue con los azulejos. Vean ese gato por arriba, el gato por aventurándose. Ahí arriba podemos ver que, o no sé si lo dejaron así o es que le están poniendo mano, pero yo creo que le están reconstruyendo porque miren ahí arriba, que está como una especie de mirador. Y bueno, está como interesante. Vamos a mirar a ver si podemos dar como la vuelta, a ver qué podemos ver de este. Y mire, hacia ahí lo dice João Luis de Sousa hijo, Filo, 1890. Y lo que hicieron fue que en la parte de abajo aprovecharon para montar algunos negocios. Miren ahí esa pilona. Se ve que eso hacia adentro es una zona bastante antigua. ¿Cómo tendrá eso de vista bonita? Lo digo porque este lugar da en todo el frente de uno de los miradores con una de las vistas más importantes y más bonitas que tiene Lisboa. Creo que es el mirador de Gracia, si no estoy mal. Entonces yo creo que la persona que viva allá, se asome en la mañana a tomarse un cafecito, creo que debe tener una vista bien bonita. Contaba como un patio principal en todo el centro y allí alrededor pues como viviendas, y ese patio principal debe ser grande. Además que lo utilizan para hacer como algún tipo de eventos. De igual manera no podemos entrar porque aquí son solo residentes y bueno, tampoco conocemos a nadie. Pero la vista está bonita. Miren, allá también tenemos, pero eso ya no es una vila, sino de pronto como un edificio. Bueno, y aquí ya todo lo que nos falta, pero como todo lo que sube tiene que bajar, ya vamos a bajar. Lo bueno aquí de Lisboa es que, todo queda cerca. Bueno, los puntos importantes. Y ya hay estas escaleritas. Lo que hace es llevarnos hacia la parte de abajo principal pues como ya la zona turística, porque toda esta zona que ustedes observan allá, todo esto son miradores. Todas las vistas casi siempre son bonitas desde lo alto, casi siempre son bonitas. Acá me caigo ahí. Entonces simplemente es como dejarse llevar por la ciudad y conocer un poquito más allá de qué es lo que se pueden encontrar, y ahí es donde verdaderamente usted encuentra la esencia portuguesa. Miren esta casita acá con estas flores, la gente pues allá afuera colgando la ropa, miren ahí.
por eso precisamente no recomiendo venir por acá si ustedes bajan por la noche. O sea, si ustedes vienen en la noche, por esa misma razón es que no se recomienda meterse por esos pequeños callejones. De día sí, háganlo, pero de noche piénselo bien. Una de las últimas villas que todavía pues quedan en pie, que siguen conservando la historia. El proceso comienza desde acá hasta allá al fondo. Claro que esta reja pues ya no se impide ingresar porque es un predio privado, pero mire quién dice Vila Luz Pereira, y esta casa principal o frontal es con la que nos recibe, y hacia allá hacia el fondo más o menos hay alrededor de 5 o 6 casas y todavía sigue conservando. Lo que nos llama muchísimo la atención es que todas son de color amarillo. ¿Por qué? Bueno, eso pues si no lo sabemos. Y sigue siendo bonita. Allá observa todo, y miren allá arribita que está como esas serpentinas allá. Miren allá un poco cómo es el fondo. Se ve que aquí arman severas fiestas, algo así como en Latinoamérica. Voy a mirar, tengo algunas fotos y se las dejo. Y esta al lado, una de las últimas que queda. Y bueno, y la vista también sigue siendo bonita porque ustedes suben acá estas escalinatas y ya se encuentran con este lugar. Entonces sí refleja muy bien la época antigua de la historia, además que eso se creó en el año de 1800 y punta, algo así. Cogen, eso le tienen que hacer a cada uno y se los llevan por allá, y bueno, es como son tradiciones aquí universitarias. Miren acá, y los mojan, es como una especie de bautizo. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poco acerca de cómo eran esas villas, cómo eran esas quintas, o como lo quieran decir ustedes. Así era como vivían las personas en el siglo XIX, y así era pues como era estéticamente estos lugares, que de por sí me parecen muy bonitos, y adicional a ello son un poco diferentes a como serían directamente en Latinoamérica. Esperamos de que les haya gustado, se hayan informado un poco. De pronto nos veremos la otra semana, puede que sea aquí en Lisboa o en otro lugar, así que ricos para todos. Chao, chao.